El país la conoce y la admira. Las mujeres de Venezuela han demostrado, y especialmente algunas de ellas, y muy especialmente Tamara Sujú, ha demostrado su valentía y lo que es necesario tener para enfrentarse a una dictadura y luchar por los derechos humanos. Ella, abogada penalista y especialista en eso, en los derechos humanos, no se conforma con defender a los venezolanos, sino los derechos humanos de otros países. Lo estoy hablando de una forma oficial. Yo no sé si esa es la presentación, yo la admiro mucho que ella hable porque hay dos noticias históricas. Primero, la aparición del cuerpo del teniente Ronald Ojeda y el otro es la decisión por unanimidad de los jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional para continuar entonces con el juicio por la violación de los derechos humanos, cuando menos a la cúpula de la narcodictadura que maneja el país desde Miraflores. Bienvenida, Tamara. Hola, encantada de estar contigo, Napoleón. Bueno, has descrito las dos noticias más importantes del día de ayer. El hallazgo del cadáver del teniente Ojeda y, por supuesto, bueno, esperar que las investigaciones, porque decir en este momento o especular quiénes fueron y lo que sucedió, pues habrá que esperar a ver cuáles son las investigaciones que hace la Fiscalía, ¿no? de Chile. Lo que te puedo decir es la vulnerabilidad de los venezolanos perseguidos en el exterior, la preocupación que hay todo lo que he recibido, por supuesto, yo de víctimas, de civiles, de militares que están en el exterior, de funcionarios del régimen que han desertado, ¿no? Y la preocupación que tienen de demostración de que nadie está seguro en ninguna parte en este momento, ¿no? Sobre todo en los países que son de alguna manera flexibles con el régimen o con pinches del régimen, ¿no? Y no solamente eso, Napoleón, sino que yo creo que esto siente un precedente en cómo una persona que acababa de ser señalado por Venezuela, por el régimen venezolano y que además había sido degradado sin estar presente, ¿no? Porque fue degradado en aquel acto en el a finales de enero, Enero. sin que estuviera presente. Y recién asilado en Chile con la figura de asilo, que se supone que es protección, fue sacado de su casa de esa manera en horas de la madrugada, ¿verdad? Con personas armadas, con comportamiento tipo de entrenamiento militar o policial, ¿verdad? Porque la forma de llevar las armas, la forma en cómo se... Porque cuando tú conoces bien cuando tienen formación, eso es lógico, es básico. Una persona que es un asaltante o una persona que forma parte malandros de barrio, ¿no? No tienen ese porte, ¿verdad? Que ellos tenían y no tienen esa forma de manejarse como se estaban manejando ellos cuando se llevaron al teniente. Por lo tanto, la presunción de que haya sido un funcionarios preparados, no sabemos, yo no voy a decir aquí de que ni de dónde ni de cuándo porque no lo voy a decir porque no podemos presumir, te dice que era algo totalmente planificado. No pidieron nunca rescate, por lo tanto no era un secuestro de dinero, nunca se comunicaron con la familia y lo eliminaron, según lo que dijo el fiscal ayer, ese mismo día o al día siguiente, es decir, las primeras horas de su captura, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado allá? O se lo llevaron porque había que matar, o sea, la función era matarlo, el objetivo era matarlo. ¿Quién sabe en qué condiciones, si fue torturado, etcétera? O lo mataron porque se vieron acorralados y no pudieron sacarlo, ¿no? O no se lo pudieron llevar. Entonces hay que esperar, pero esto por supuesto que es terrible lo que ha sucedido, esto siente un precedente con todos los que estamos afuera, sobre todo el ejercicio que hace el régimen de acusarnos
a varios exiliados, de decir además que saben dónde vivimos, porque eso lo ha dicho Nicolás Maduro 2 veces en televisión, en cadena de radio, y decir que nos tienen ubicados, ¿no? Y eso debe ser una alerta, porque ya nada más decir que nos tienen ubicados, Napoleón, debería ser un motivo por el cual esos gobiernos donde están estos venezolanos que Maduro señala expresamente, deberían estar, sus sistemas de inteligencia deberían estar alerta, porque Maduro no está jugando, porque es un dictador, porque es un tirano, porque ayer, y vamos a la segunda cuestión tuya, la Corte Penal Antes de que Internacional. entres en la segunda, Uh-huh. ya las autoridades chilenas han dicho que tienen a dos de los elementos que se llevaron al teniente Ronald Ojeda y que son venezolanos. Correcto. Ahora tenemos que saber quiénes son, quién los contrató o quién le dio la orden, para quién trabajan, que es importante, ¿verdad? Y que aporten la mayor información posible de hasta dónde están implicados. Claro. ¿Y Ajá, por qué la víctima que escogieron es el teniente Ronald Ojeda? correcto. ¿Y por qué escogieron a Ronald Ojeda? Eso es importantísimo y yo creo que hay que esperar, por eso que te decía que hay que esperar supuestamente a una de las personas que detuvieron, que es una persona de 17 años, lo presentan hoy en los tribunales, ¿no? Me imagino que la lectura de cargos se debería conocer, o sea, deberíamos saber un poco más sobre eso, ¿no? No sé cómo funciona la investigación allá en Chile, pero sería importante conocer un poco más de esto. Y entonces, lo que íbamos al segundo punto. Ayer la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional eh, echó absolutamente al piso todos los argumentos del régimen para apelar, para dilatar la investigación, porque eso es lo que ha hecho el régimen en cada cosa que ha intervenido para tratar de parar el proceso, ¿no? De suspenderlo, de argumentar cosas que si tú te pones a ver, Napoleón, yo disfruté mucho lo de ayer, porque las argumentaciones del régimen eran o parecían hechas de niños de primaria, ¿no? Es decir, burlescas, sin ningún tipo de argumento y basamento jurídico serio. Y nada más, yo estuve en las audiencias de la Sala de Apelaciones en noviembre y es que le daban palo la fiscalía y la defensoría de víctimas y en cómo respondían a cada argumento del régimen. Entonces, fíjate, de lo más resaltante que te puedo comentar, ¿no? Porque yo tengo el original de la decisión y son 122 páginas en inglés, ¿no? Pero podríamos, según la audiencia y lo que escuchamos, ¿qué es lo más resaltante? Primero, el régimen decía que no había sido suficientemente notificado de los alcances de la investigación. Y la sala dijo, por supuesto que fuiste suficientemente notificado de los alcances de la investigación. Es decir, cada cosa que la fiscalía avanza, cada cosa que la fiscalía ha realizado, usted ha sido notificado de los alcances de esa investigación. La segunda fue lo que duró más de 4 horas en la sala de audiencias en noviembre, que fue la discusión de la traducción. Es decir, el Estado, no sé si tú recuerdas con las intervenciones del fiscal, cómo ha dicho que el Estado manda y manda y manda folios y papeles, pero esta es una forma de dilatar el proceso, Napoleón, porque tanto en la primera suspensión, cuando se suspendió, no sé si recuerdas la investigación la primera vez, ¿no? Ujú. Este, y ellos volvieron a enviar documentación. El fiscal le dijo que la documentación en su mayoría era repetida, ¿no? Y por supuesto, tú imagínate los miles de folios que mandan de supuestas investigaciones que ellos están haciendo para decir, según supimos en las audiencias de noviembre, que solamente habían respondido por 5 casos de los 700 y pico de casos o de los que se están investigando, ¿no? Y que solamente habían sentenciado 5 casos. Y por supuesto, 5 casos donde sentencian
a personas de bajo rango, que son los que ejecutan, pero a ninguno de alto rango. Y esas son todas las investigaciones que ellos supuestamente están haciendo. Entonces, imagínate, llaman a las víctimas, la víctima no contestó, llama a esto, hace este tipo de investigación, y entonces van acumulando papeles para mandarlos todos a la corte o sea, de una manera catastrófica, y la corte le dice que es el Estado el que tiene la carga de mandar todas las pruebas en los dos idiomas de la corte, que son el francés y el inglés, y que el equipo, ¿verdad? Tanto del examen preliminar como investigativo, tienen o traducen lo que es necesario, o sea, lo que es suficiente, ¿no? Que son, bueno, ellos sabrán que está repetido, que no, que investigaciones son reales, que investigaciones son para ensanchar el expediente y dilatar el proceso. Y entonces, no nos olvidemos que el equipo investigativo y el equipo de examen preliminar hablan español. Es decir, son personas que hablan el idioma, ¿no? Entonces no necesitan traducir miles y miles de folios para la fiscalía, ¿no? Para el fiscal. Entonces, por supuesto que la carga de la traducción es del gobierno que aporta las pruebas, ¿no? El tercer caso fue, por ejemplo, el alcance temporal de la investigación. La sala dijo que sí había señalada la notificación a tiempo, es decir, no hubo dilación en ese sentido de lo que se estaba investigando, del alcance de la investigación. El cuarto punto es para los venezolanos el más importante. ¿Por qué? Porque es donde el régimen ha argumentado una y otra vez que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad, Napoleón, sino que en Venezuela ha habido excesos de poder que han sido individuales, es decir, que las personas que han asesinado, detenido, torturado, violado, han sido porque se pusieron creativos, ¿no? Porque son cosas individuales y que no es una política del Estado de perseguir, reprimir, torturar, encarcelar, etcétera, ¿no? Este, ayer la sala de apelaciones ratificó lo que decía el fiscal, que el gobierno venezolano no tiene interés ninguno de investigar a los altos responsables, Napoleón, ninguno. No hay hoy en día una investigación de ser creíble sobre ninguno de los altos responsables señalados. Y esto es porque el régimen argumenta que no son crímenes de lesa humanidad, cuando la sistematización y generalizada, la represión generalizada, está totalmente demostrada y comprobada, porque no solamente ha sucedido sistemáticamente durante años, sino que ha habido planificación en la represión, ha habido formación de oficiales y agentes de los organismos de inteligencia y de seguridad para reprimir y para torturar a las personas. Ha habido planificación en la construcción de centros de tortura, por ejemplo, de celdas de tortura, de centros de tortura, y además están las casas clandestinas de tortura donde funcionan ellos y donde llevan a las víctimas para torturarlos y familiares, no solamente víctimas, a las familias para torturarlos y sacar la información de dónde están los que están buscando. O sea, la planificación, Napoleón, además los manuales que ellos tienen, los manuales que han reformado o que han hecho como nuevos, donde se puede leer perfectamente a quién le corresponde la carga de las responsabilidades. El manual que entregó el Instituto Casla a la Corte Penal Internacional el pasado año, el manual de operaciones especiales del DGCIN, donde se especifican las 5 responsabilidades desde el presidente Maduro hasta abajo, quién tiene la responsabilidad de la carga en la acusación, ¿verdad? Ellos no pueden negar esto, ¿no? Pero insisten en que no hay crímenes de lesa humanidad porque no hay sistematización, porque no hay intención política de reprimir, ¿no? Entonces, y otra cosa importante que señalaron ayer en la sala, que ellos se han ocupado, el régimen se ha ocupado más en identificar a las víctimas y no a los altos responsables. Y yo puedo decirte, Napoleón, que esto es así.
porque han ido por las víctimas, las han tratado de localizar por redes, a través de acuerdos entre ministerios públicos, por ejemplo, lo que sucedió en España con varios de ellos, incluyendo a Antonio Ledesma, incluyendo a otras víctimas que están en España, ¿verdad? Yo defiendo una que está afuera, que también la intimidación y el enfoque contra esa persona y su familia ha sido impresionante, citándolos una y otra vez, citándolos una y otra vez. Y lo que te puedo comentar es que la citación dice que es como testigo de uno o dos funcionarios, si mal no me equivoco, ¿no? De que intervinieron en lo que a él le sucedió. Y esta persona justamente dice, no señor, es que no son dos funcionarios, porque a mí me llevaron al comando y cuando me recibieron en fila, todos los militares que estaban ahí o todos los funcionarios que estaban ahí, todos me cayeron a golpes, todos, desde el que lo dirigía hasta abajo. Yo no voy a aceptar ir como testigo para que acusen a uno o a dos, porque todos los que intervinieron en mi tortura, que eran más de 20 funcionarios, van a quedar impunes, incluyendo al jefe de ellos, ¿no? O sea, al jefe militar, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Persiguen a las víctimas, Napoleón. Y es otra de las cosas que la Corte argumenta, ¿no? Al final, la número 6, el argumento número 6, que era la inactividad. En los periodos en donde la fiscalía no hizo absolutamente nada, porque no le interesaba, como es los crímenes cometidos en el 2014, 2015, 2016, 2017, que ahora sí quieren investigar. ¿Y por qué? Porque están asustados. ¿Por qué? Porque la Corte le dijo, mira, ¿qué ha pasado con estos casos? ¿Dónde están las investigaciones serias y creíbles que tú has hecho para determinar qué fue lo que pasó con esta persona? Entonces, esa inactividad que hubo de no hacer el trabajo, porque no nos olvidemos, Napoleón, que todas las víctimas han contado en los tribunales lo que les ha pasado, frente a los fiscales y frente a los jueces. Y es más, fiscales conocidos, de nombres conocidos, que son los fiscales que utiliza el régimen para acusar y armar todos estos expedientes falsos, se volteaban así y les daba asco escuchar lo que la víctima le estaba contando. Y los abogados que han pedido que se investiguen esos casos en plenas audiencias después de que las víctimas hablan y no hay una investigación o no hubo una investigación ni 2014, ni 15, ni 16, ni 17, ni 18, ni 19. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí, entonces, en vez de ir por la investigación de quienes estaban al mando de esa represión y de esos crímenes, no, van a intimidar a las víctimas. Van a ver dónde están las víctimas y a ubicarlas para saber dónde están, ¿no? Entonces, una cosa importante que se dijo ayer, y también, por ejemplo, sobre la investigación de la tortura, ¿no? Que es lo que te estaba hablando antes, que no ha habido una investigación sobre la ejecución de la tortura de forma sistemática, porque al Estado no le conviene hacerlo, ¿no? Una de los crímenes en lo que el Instituto Casla ha hecho más énfasis es la tortura y la violencia sexual, ¿no? Y nosotros hemos aportado trabajos investigativos de por qué decimos que son sistemáticos, ya te lo nombré antes, ¿no? Y no se hace el Estado no hace ninguna mención sobre la discriminación por motivos políticos. Tampoco lo hace, que por supuesto que toda la persecución sistemática contra los venezolanos es por motivos políticos, es porque nos oponemos a ellos, ¿no? Es porque desde hace muchos años es justamente la denuncia en contra de un Estado tiránico, ¿no? Entonces el Estado no reconoce que hay discriminación política, dice que no la hay. Otra de las cosas importantes en este punto, en el 4, es que el Estado dice que el Estado investiga los delitos de violación y violencia sexual como tratos crueles, ¿no? Es decir, tratos crueles y no como crimen de lesa humanidad. Eh, no le da la importancia que es para una víctima que fue violado en un comando o en un organismo de inteligencia y que además no es una víctima, son cientos de víctimas que utilizaron la violación como herramienta
de cuando las víctimas no querían decir lo que ellos querían, ¿verdad? Que los amenazaban con violarlos, que además otro método de violencia sexual es las descargas eléctricas en las partes íntimas. Eso es violencia sexual, cuando los desnudas y le practican descargas eléctricas, por ejemplo. Y el régimen dice que la violación es en la legislación venezolana es considerada como otra forma de trato, es decir, no es un crimen, ¿no? No lo ven como un crimen de lesa humanidad, sino como otra forma de trato, por favor. Es decir, el máximo horror del cual puede ser víctima un ser humano, aparte de todas esas torturas que ejecutan, es la violencia, es la violación, porque están violentándote por dentro, porque están tratando de quitarte tu honorabilidad, tu reputación, lo más íntimo que tiene un ser humano. Entonces, cómo vas a decir que no forma parte no concluye que la violación está investigada de forma como la Corte pidió, ¿no? No incluyen, es decir, los argumentos del Estado en el material que han entregado a la Corte no incluyen el crimen de la violación y otra forma de violencia sexual. Y esto es, por supuesto, no aceptado por la Corte, porque si uno de los crímenes, justamente, fíjate, uno de los crímenes que la Fiscalía quiere que sea estudiado en estas investigaciones y en estos cortes, que este fiscal, Karim Khan, quiere que sea estudiado y que además le da mucha relevancia, es el crimen de la violencia de género, ¿no? Y el crimen de la violencia de género en Venezuela, en la violación, hay casos de mujeres, pero en especial en el caso de los hombres que son militares. Es decir, ¿por qué utilizan la violación y la violencia sexual tan común en los militares presos, Napoleón? En los militares que han detenido. Porque son amenazados, desnudados, amenazados de violarlos o ejecutar descargas eléctricas en sus partes íntimas, inclusive causándoles traumas para toda la vida, porque es la forma en cómo tratan de quebrar a una persona que ha sido formada en una institución militar y en quitarle su honra. O sea, es tratar de acabar con lo que tiene un militar venezolano, ¿no? O sea, nosotros conocemos pues cómo piensan, cómo son, ¿no? Entonces, negar, no poner entre las investigaciones que ha hecho el régimen los crímenes de violencia sexual que que la Corte le ha presentado, te dice el talante criminal que ellos tienen y que no quieren reconocer. Esto es más o menos lo más importante que sucedió ayer, Napoleón, de por qué negaron absolutamente todos los argumentos del Estado para la apelación, todos. Ahora bien, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Es muy importante. La investigación nunca se paró. La investigación iba paralela al proceso de apelación, Napoleón. Eh, el equipo investigativo sigue investigando, sigue profundizando y sigue ahora, a partir de ahora, tiene luz blanca para hacer lo que está permitido en un proceso de investigación bajo el Estatuto de Roma. ¿Qué está permitido ahora? ¿Qué es lo más importante ahora? El equipo del fiscal va a empezar a determinar responsabilidades, va a empezar a determinar quiénes son los altos responsables de la investigación que están llevando a cabo de los crímenes que se han cometido en Venezuela. Los altos responsables, la determinación de la responsabilidad en la represión sistemática, en la represión generalizada sobre los crímenes de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y persecución política, persecución de minorías por motivos políticos. Entonces, ¿qué viene? Una vez que ellos determinen las responsabilidades de altos responsables,
puede suceder también que ellos ordenen orden de comparecencia en la Corte Penal Internacional u orden de detención. Es decir, estos altos responsables que ellos van a ubicar pueden ser citados para comparecer en corte o pueden tener órdenes de aprehensión. Y además, ya el equipo investigativo armaría un caso para ser presentado a juicio. ¿Qué es armar un caso? Es tener a los responsables y a las víctimas y los testigos. Una vez que tienen a los responsables, víctimas y testigos, pasamos a juicio. Y eso todo va a suceder a partir de ahora con carta blanca para el equipo investigativo. Pero evidentemente que los responsables no se van a ir, van a salir del país, no pueden salir del país y no los pueden agarrar entonces. Bueno, fíjate una cosa, Napoleón. Eh, Ahí es donde vienen cosas muy interesantes. Porque acuérdate que la mayoría de los países latinoamericanos forman parte del Estatuto de Roma, al igual que varios países donde a ellos les gusta ir, ¿no? En el caso de Putin, y lo pongo porque es el ejemplo más fresco, ¿no? Putin tiene orden de aprehensión. No pudo ir a la reunión de países sudafricanos, que fue en enero, que estaba invitado, y se moviliza como los bandidos yendo a los países que no son parte de, bueno, fue a Venezuela, bueno, a Venezuela fue el canciller, perdón, pero él se moviliza como un bandido, ¿no? Un bandido que ha evitado últimamente no viajar porque sí teme a esa orden de aprehensión. Y no fue al encuentro de los países sudafricanos porque temía esa orden de aprehensión. Fíjate, Maduro está en el encuentro de la CELAC, ¿no? Ahí están con el resto de cancilleres o presidentes cuyos países sí forman parte del Estatuto de Roma. A partir de que empiecen a salir esas órdenes de aprehensión, el mundo se les pone chiquitico, Napoleón. Pero solo un país, Uruguay, ¿no? ¿Ah? Solo un país en la CELAC, Uruguay, denunció lo que estaba sucediendo en Venezuela. Los otros estaban calladitos. Bueno, pero es que una cosa es en este momento, por supuesto, que se queden calladitos y otra cosa es cuando la Corte comienza a dictar órdenes de comparecencia o detención. Porque eso tú te estás parando al lado a lo mejor de alguien que tiene una orden de comparecencia o una orden de aprehensión y no lo van a hacer porque quedarían como cómplices. Entonces ahí el mundo sí se le empieza a poner más pequeño. No sé si me entiendes, Sí, sí, eso es ¿no? lo que tú dices antes, por lo que están asustados. No, es lo que yo digo por la responsabilidad que tienen todos los estados parte del estatuto de cumplir Yo con no lo que digo dice el que están estatuto. asustados los delincuentes de Miraflores y Fuerte Tiuna. Yo pienso que después de ayer hay otra mirada. De hecho, el fiscal, no sé si viste ayer, ¿cómo que se dice? Su alaraca de ayer, ¿no? Es decir, y de él sí. Y es que ya tenían el documento preparado para salir, porque ellos ya conocían lo que les venía seguramente, porque qué rápido sacaron la respuesta, ¿no? Sobre esto. Este, sí, Napoleón, ellos no pueden controlar a la corte como han podido controlar otras cosas. Ellos han sabido burlar las sanciones. Ellos siguen haciendo negocios con el sector minero, sacando el oro sin pasarlo por el Banco Central, haciendo de todo porque ellos sí han burlado las sanciones. Lo que no pueden es controlar lo que está pasando en la corte. No han podido al día de hoy controlarlo. Y el mensaje de ayer de la sala de apelaciones es, nosotros estamos hablando en serio, es decir, ustedes están actuando como unos payasos y nosotros estamos hablando en serio y esta investigación continúa y ustedes no han dicho nada por los altos responsables y ustedes no han dicho nada de investigaciones creíbles sobre estos casos que están siendo investigados y ustedes no han hecho nada para que deje de suceder. Fíjate una cosa, Napoleón, qué fácil se la puso el régimen este último trimestre. Facilito. Detenciones de defensores de derechos humanos, detenciones de civiles y militares, desapariciones forzadas, al día de hoy, supuestamente, hay ONG en Venezuela que cifran los detenidos en 47. ¿Tú sabes cuáles son? Porque yo conozco, creo que son como 15. ¿Y el resto quiénes son los detenidos, Napoleón? ¿Dónde
están? Fueron presentados. Hay familias que no saben ni siquiera ni dónde están, ni se los han presentado todavía. De las últimas detenciones, ¿no? De estos últimos inventos que han hecho. Detuvieron a una reconocida defensora, Rocío San Miguel. La información de haber presentado, por ejemplo, el capitán Ángelo Heredia en el acto de degradación en silla de rueda. ¿Quién ha visto al capitán Ángelo Heredia? ¿En qué condiciones físicas están? ¿En qué condiciones físicas están todos los que fueron detenidos en el DGCIN, en estas investigaciones? ¿Han sido torturados? ¿Ah? ¿Por qué no los presentan? ¿Y por qué no nombran? ¿Por qué no sacan una lista oficial de los detenidos? ¿Por qué lo ocultan? Además de eso, la expulsión de la misión de Naciones Unidas, Napoleón, de Naciones Unidas, diciéndoles que eran unos espías, imperialistas y todo lo demás. Es decir, la Corte Penal Internacional es un organismo universal que trabaja con Naciones Unidas y esta misión, por supuesto, es una misión especial que estaba en Venezuela. ¿Cuál es el mensaje que le mandó Maduro a la Corte Penal Internacional con la expulsión de la misión? De la misión de Naciones Unidas. El mensaje es, aquí no me importa lo que ustedes dicen, porque acuérdate que una de las cosas que los molestó es que el relator dijera que no lo habían dejado visitar las cárceles. Aparte de que le hacían una agenda que incumplían, que la cambiaban en el transcurso del día, ¿no? Porque dependía de lo que querían ellos que ellos vieran o no. Entonces, el mensaje es, no me importa haber expulsado a la misión de Naciones Unidas, yo hago aquí lo que quiero, ¿verdad? Y además, no me importa que haya un proceso abierto en la corte que me está investigando, porque yo soy poderoso, porque yo hago lo que quiero. Pero eso también te demuestra el miedo que tiene a que lo desnuden, el miedo que tiene a que una autoridad como un relator de Naciones Unidas haya dicho lo que dijo. Entonces, eso te dice a ti que ellos no van a colaborar con la Corte como tienen que colaborar y no van, por supuesto, a investigarse a sí mismos, porque es que nadie quiere investigar al guapo, apoyado, malandro de Gran Cuartiaga, que es en este momento el preferido de la familia Maduro Flores, por supuesto. Nadie va a investigar al sostén de la represión del régimen, como es un Vladimir Padrino, un Hernández Dala, un González López, a un ministro de Justicia, al propio fiscal. Fíjate una cosa, Napoleón, en todos los estados, quien lleva la carga de la acusación es el fiscal general de la República, ¿no? El fiscal general de la República es el que acusa, es el que arma el expediente y la acusación. Él no se va a investigar a sí mismo. Por supuesto que no lo va a hacer, ¿no? Y todo lo que está haciendo con este montaje y este andamiaje de los últimos tiempos, ¿verdad? Dígame la acusación contra mí. Qué ridiculez tan grande, ¿no? Decir que porque yo había anunciado en Twitter que habían puesto preso a Ángelo, ¿verdad? Ángelo Heredia, noticia que me hizo llegar su familia, porque yo llevo el caso de Ángelo y de su familia, que fue torturado en un centro de clandestino de tortura, yo lo llevo en la Corte Penal Internacional y es la familia la que me comunica lo que estaba pasando. El fiscal dijo que porque yo lo anuncié, yo sabía, no sé qué cosa del plan este que ellos se inventaron, ¿no? O sea, yo conocía lo que él quería hacer. Él presume que yo conocía lo que él quería hacer. O sea, qué cosa tan imbécil. Porque si a mí me siguen el trabajo que yo he hecho, Napoleón, yo lo que he hecho toda mi vida, primero es denunciar las torturas. Segundo, exponer al régimen de cómo las ejecuta y contra quiénes son las víctimas. Tercero, de cada vez que me entero de una detención o de algo que está sucediendo con una persona que está perseguida, yo lo expongo, porque es la única manera, Napoleón, que tú tienes de visibilizar lo que está pasando y de salvar a esa persona, o de tratar de que no, por lo menos no la torturen tanto, porque ya se sabe que está detenida. Porque cuando hay un régimen dictatorial en cualquier país, las víctimas, los perseguidos políticos, tienen que denunciar, o su familia, lo que les está pasando, Napoleón, porque si no nadie se entera. Lo pueden matar, le pueden hacer lo que quieran y nadie se entera. Si tú visibilizas esa persona y tú dices lo que le está sucediendo, tú con esa declaración, con esa denuncia, tú le puedes salvar la vida. Y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Lo que pasa es que sale este disfraz de fiscal, que es el que está ejecutando la represión desde hace tiempo, porque antes era Luis Ortega, pero ahora es este fiscal, ¿verdad? Y entonces
agarra a periodistas y a mí, que soy abogada, ¿verdad? Y dice esta estupidez. Entonces, él debe estar muy asustado, porque ayer le dieron palo al régimen. Ayer le echaron para atrás todos los argumentos con el cual trataban de dilatar el proceso y le dijeron que fueran serios, que no hay intención de investigar, que no hay intención en ese sentido de investigar de forma independiente a los altos responsables, que no ha habido una sola acusación, que no tienen interés en aceptar que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad porque hasta ahora niegan que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces yo sí estoy segura, Napoleón, que esto va a profundizarse, que esta investigación se está profundizando, que la determinación de los altos responsables está muy fácil, porque las víctimas, esas 8.000 y pico de víctimas que llenaron esas plantillas de las consultas de las cortes, ¿verdad? Muchas de ellas han dicho quiénes fueron, quiénes los torturaron. Es decir, no pueden tapar el sol con un dedo, Napoleón, porque además continúan realizándolo, además continúan haciéndolo a pesar de que se están tratando de lavar la cara, ¿no? Porque yo me imagino que el traslado de los presos políticos, de los más emblemáticos que estaban en el DGCIN, porque la información que yo tengo es que fueron trasladados los que están siendo procesados y sentenciados, más no los que están investigados. En el DGCIN quedaron las mujeres y los nuevos casos de estas operaciones que han hecho últimamente, ¿verdad? Que están siendo investigados, pero lo que ya están en proceso de juicio y sentenciados fueron trasladados al Rodeo 1, a una cárcel que parece una cárcel de un campo de concentración, en condiciones infrahumanas, sin agua potable. Lo que me han dicho es que los que los han visitado los encapuchan y los guían hasta el lugar donde está el preso, que es una cabina, ¿no? Con un vidrio de por medio muy grueso, y cuando entran a esa cabina, el preso también está encapuchado, ¿no? Y también está esposado, y lo que le dan para hablar, cuando les quitan las capuchas a los dos, son 10 minutos para conversar, 10, 15 minutos para conversar, ¿no? O sea, cosa terrible, porque además están siendo filmadas las conversaciones y están escuchando todo lo que se dice. Entonces, imagínate que ese preso no le va a decir al familiar como lo que está pasándole, porque está siendo grabado, ¿no? Pero la información que tengo es esa, que las celdas son muy parecidas a la celda de la Casa de los Sueños, pero están en la superficie, les entra, sí les entra por los huecos de las paredes luz, ¿verdad? Y tienen ventilación, al menos tienen ventilación natural, cosa que no respiraban en esos sótanos, pero están incomunicados, todos incomunicados. La celda tiene un pozo séptico, no tiene water, no tiene un pozo séptico y tiene un chorrito, tampoco tiene lavamanos. Y entonces todo lo hacen con ese chorrito, ¿no? Ahí en ese lugar. Y la mala alimentación. Les están dando comida, pero no es una comida nutricional y no les están dando hidratación. ¿Tú te imaginas las enfermedades estomacales y todo lo que estas personas van a sufrir? Entonces, lo sacan a estos presos políticos y yo me imagino, Napoleón, que deben estar en operación limpieza de los centros de tortura. Es decir, vamos a echarle pinturita, vamos a eliminar el ascensor, la celdita, la casa, ¿cómo es que? La jaula de los locos, la celda marrón, la no sé Sí. qué, la pecera, ¿no? Y vamos a poner, a transformar todo bonito, porque eso es lo que ellos hacen para mentirle, ¿verdad? En el tema de la corte, porque a ellos no les interesa dejar evidencias de cómo fueron esos centros de tortura. Lo que, Tamara, uh-huh. no hablé porque es suficiente con lo que tú estás diciendo. De verdad que gracias por lo que estás haciendo por Venezuela y por la humanidad. Se nos acabó el tiempo, como verás, tenemos menos de un minuto. Te queremos mucho y te admiramos. ¿Ok? Muchas gracias, Napoleón. Gracias por tu entrevista. Para terminar, invitar a todos aquellos testigos que han sido funcionarios del régimen, exfuncionarios del régimen, a participar es el momento hoy día de aportar sus testimonios y para eso firmamos un acuerdo con la Secretaría General de la OEA y están todos invitados a participar. Es el momento de denunciar al régimen, Napoleón. Gracias, Tamara.